Bien, amigos televidentes, siempre es un lujo, además del placer que me da pues tener la oportunidad de compartir, de entrevistar a una persona a quien le distingo, pues que me distingue con su amistad y además le profeso cariño, admiración y respeto por su trayectoria, que ha pasado por encumbrados puestos de la administración del Estado y bueno, pues siempre ha sido la misma persona, entró con todo su honestidad, su transparencia y su gran profesionalidad. Y bueno, se ha seguido, insisto, siendo el mismo. Me refiero al doctor Jorge Subero Isa, a quien le agradezco de corazón que haya aceptado venir a conversar con nosotros en este espacio. Saludos, magistrado, y honrado de tenerlo por aquí. Muchas gracias por la invitación, el honrado soy yo y después de esas palabras tan elogiosas, muchas gracias, lo cual agradezco de todo corazón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, magistrado, un poco para comenzar con algo, siempre los temas noticiosos a veces no son tan positivos, pero con algo positivo es que yo estoy siendo por sentido de amistad, pero además por lo que me favorece, siendo seguidor ahí de los consejos suyos en Twitter, tratando de hacer un aporte pues a la buena convivencia, ¿verdad? Sí, porque yo creo que el país necesita ya de que las personas que no tenemos muchas cosas hacia adelante, que por lo menos a las nuevas generaciones los pongamos en conocimiento de las cosas que nosotros vivimos. Ya. Yo ya el mes que viene, Dios mediante, si Dios lo permite, cumplo 77 años de edad y 54 años de ejercicio profesional, y yo creo que es un tiempo suficiente para uno poder todavía aportar algo a la sociedad. Una sociedad que está totalmente con las patas para arriba, una sociedad donde los valores se han ido perdiendo, la educación en la cual nosotros nos forjamos y nos forjaron se ha ido perdiendo. Entonces creo que a través de algunos consejos que se me ocurren de vez en cuando, fruto de la propia vivencia, algunos son míos, otros no son tan míos, otros son fruto de la realidad. Entonces creo que es un aporte que algunos pueden ser importantes y alguien debe de tomarlo en consideración. ¿Cómo no? Magistrado, sobre ese razonamiento, una sociedad que está patas arriba, eh, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que siente? O sea, ¿cómo nos estamos comportando como conglomerado social? Mire, yo creo que falta, se ha hablado mucho de que la base esencial en una sociedad es la educación. Yo honestamente considero que nosotros no hemos mejorado nuestra calidad en la educación. O sea, no podemos obviar la diferencia que hay entre la educación y la instrucción. Obviamente, cualquier muchacho de ahora posiblemente esté más instruido que los de nosotros a la igual edad, pero no más educado. He considerado que la educación corresponde a la familia, corresponde al hogar. La instrucción corresponde a la escuela. Ya. Entonces, usted nota cómo se han invertido los valores en la República Dominicana. Hay una falta de conciencia ciudadana. Hay una ausencia total de conciencia cívica. El sentido de pertenencia que tiene el individuo con su sociedad a través de ese contrato social que tenemos para la convivencia, eso se ha ido perdiendo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión si realmente estamos encaminando a los jóvenes por el camino correcto hacia una sociedad correcta. Dirán, bueno, es que eso era antes, sí, pero los principios fundacionales de la República deben de mantenerse todavía. El civismo, el patriotismo, el respeto a los mayores, el respeto a los amigos. Entonces, ya como que uno se da cuenta
a veces como que la guagua se le fue, como que la guagua dejó a uno, sí, pero más atrás hay pasajeros que recogerlo. Entonces, esta sociedad, lamentablemente tenemos muy pocos buenos ejemplos. Yo creo que una de las cosas que nos está sucediendo es que tenemos muy pocos buenos ejemplos, personas, modelos a quienes seguir. Lo podemos ver. Ahora que estamos en medio de un barrio con el cual yo me he sentido identificado desde que vine de Ocoa para acá, en Villajuana, siempre he sostenido, desde hace mucho tiempo he sostenido, que Villajuana se caracteriza por algo muy importante, que es el sentimiento de solidaridad, de conciencia barrial que hay. Así es. Por eso he dicho, mi querido Héctor, que en la República Dominicana se comenzó a descomponer la sociedad a partir del momento en que desaparecieron los clubes culturales y deportivos. Eso es así. Yo creo que el único ejemplo que todavía se mantiene con un nivel extraordinario de calidad es el Mauricio Báez. Así es. Entonces, si usted ve todos esos factores, nos estamos dando cuenta que necesitamos un renacimiento cultural, educativo. Es verdad, tenemos un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, pero sin embargo eso se ha echado prácticamente por la borda, porque yo personalmente no he notado una mejoría en la calidad de la educación dominicana. ¿Cómo no? Porque inclusive el tema de la propia calidad ya como materia de instrucción sigue siendo cuestionable y el asunto es si hemos avanzado en tecnologías, hemos avanzado en todo, pero como que yo recuerdo como ahora cuando tenía que no solamente explicar el teorema de Pitágoras, sino pararme a la pizarra y pues diseñar el triángulo rectángulo y poner los catetos y poner la hipotenusa y demostrar que era todo eso. O sea, pues se dice, bueno, a ver un poco si la educación en la que nosotros nos formamos era, por no tener la tecnología, era de avanzada o no, pero uno sentía como que realmente había que aprender y había que demostrar lo que el profesor y la enseñanza, y uno tenía que, había el rendimiento. Pero previo a ese proceso de instrucción, a ese proceso instructivo, había un proceso que era el proceso educativo que nos daban en los hogares. Eso es así. Entonces usted no puede hablar de patriotismo si en su casa no le han enseñado el civismo. Si usted es una persona que todavía a nivel universitario no conoce, no sabe el himno nacional, realmente usted no puede hablar de valores. La época es distinta. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, pensar como piensan los muchachos de ahora. Para nada. Absolutamente, es imposible. Esa tecnología, los avances de la tecnología, nos han hecho cambiar. Y hay un fenómeno que todavía no sabemos a ciencia cierta las consecuencias que fue la COVID-19. Esa sociedad post-COVID es una sociedad que va a ser totalmente diferente a la de nosotros. O sea, yo entiendo que este mundo se necesita de una reorientación. Y en el caso de la República Dominicana todavía es mayor, porque nosotros tenemos peligros muy cercanos que nos acechan, que no lo tienen en otros países. La cultura dominicana ha cambiado totalmente. El pensamiento de los jóvenes de ahora ha cambiado totalmente. Nosotros nos forjamos en una cultura posiblemente clásica. Por ejemplo, en la juventud mía, lo que nosotros leíamos era José Ingenieros y esas personas que eran ejemplos realmente del pensamiento avanzado, del compromiso con la sociedad.
ha faltado compromiso institucional de la sociedad dominicana. ¿Cómo no? Y, por ejemplo, los paradigmas y las cosas, ahora mismo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlos, está en el debate una propuesta que ha hecho el joven ministro de la Juventud, valga la redundancia, en el sentido de que, bueno, vamos a institucionalizar los famosos teteos, que son la agrupación de jóvenes, las calles 42 de Capotillo es lo que el emblema de eso, y vamos también a institucionalizar desde el Estado las carreras de motocicletas, se van a llevar a un sitio y todo eso, y lo que entonces decimos es si eso es lo que nuestros jóvenes necesitan organizar para el futuro que queremos en la República Dominicana. Es que es una concepción cultural de los tiempos. Yo confieso que no tengo absolutamente ningún reparo en reconocer la popularidad y la parte cultural de esas actividades que en cierta medida son producto de la cultura de los barrios. Los teteos, las carreras de motocicleta y esas cosas. Entonces, yo creo que es un enfoque distinto. Cuando el ministro de la Juventud hace esa propuesta, realmente ha hecho una propuesta que es la correcta. Yo creo que depende de la óptica que nosotros lo veamos. Para la generación mía es imposible aceptarlo. Ahora, para estos muchachos de ahora, por eso que yo no tengo ningún reparo, ninguno. Yo soy un amante de la música vieja. Yo me quedé todavía en Pedro Vargas, en Toña la Negra, pero también oigo a Taylor Swift. Así es. También oigo a Taylor Swift. Y creo que es un ambiente cultural totalmente distinto. No tengo ningún reparo en reconocer, por ejemplo, que la expresión de la música urbana es una expresión popular, es una expresión de los barrios. Y yo quiero entender que la propuesta del ministro de la Juventud lo que quiere es organizar el desorden. ¿Viste? Hablo de organizar el desorden. Bueno, ¿se puede realmente controlar, poner orden a la 42 de Capotillo? Cuando ya es una expresión popular, espontánea, fruto de una generación, que esa generación no vuelve atrás, ni se puede valorar con los sentimientos de nosotros. O sea, por eso que yo no digo que sea bueno o que sea malo. Como decía yo los otros días en una cuenta de Twitter, que el periodista que hizo al presidente la pregunta sobre los ovnis, bueno, las grandes noticias siempre han salido de las malas preguntas, de preguntas que aparentemente son tontas. Y yo decía, bueno, y si el presidente sí, hemos detectado que en tal sitio aparecen. O sea, por eso que yo no... Me parece que las críticas que pueden hacerse al ministro de la Juventud deben someterse a un análisis mucho más profundo y depende de la visión con que se vea. O sea, bueno, vamos a organizar los teteos, que es la idea que tienen. Vamos a organizarlos, vamos a llevarlo a un sitio, como si fuera una zona de tolerancia. Yeah. Por eso es que yo no me atrevería a juzgarlo negativamente. El tema con respecto a la popularidad de la 42 es que a veces no hay la frontera visible entre la diversión que tienen esos chicos y entonces la parte mala a que puede llegar, el tema de las drogas, el tema inclusive que puede a veces eso generar violencia. De hecho, conversé con el director de Hogares CREA y dice que es como una especie de zona de tolerancia donde en los negocios se puede ver oferta de drogas. Entonces ya a partir de ahí eso potencializa cualquier cosa mala y a veces esas expresiones que usted dice también debemos ver que los muchachos no se nos pierdan. Sí. Y ahí debe haber un tema de intervención estatal. Pero yo creo que el problema y la culpa no podemos buscarlo los habitantes
de la 42 de Capotillo, ni del barrio completo de Capotillo. Nosotros no hacemos absolutamente nada con atacar las consecuencias, sino atacamos las causas. Yo creo que ninguna autoridad, ni en este gobierno ni en los anteriores, han abordado de una manera concreta, de una manera sistemática, cuáles son las causas que están provocando ese problema. El problema de las drogas, del microtráfico, de los puntos de droga, es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos niveles de complicidad con eso, con las autoridades, hay muchos negocios. Pero eso que está ocurriendo en Capotillo es pura y simplemente una muestra de lo que nos está enseñando la sociedad dominicana. Entonces hay que enrumbar a la sociedad dominicana. Yo creo que ha faltado, el término no me gusta mucho porque es muy manido, pero lo voy a usar para seguir la corriente. Han faltado políticas públicas en ese sentido. Aquí yo creo que ninguna institución se ha preocupado por decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Capotillo? ¿Qué es lo que está pasando en la 42? ¿Cuáles son las causas que motivan ese desarraigo cultural de la gente de Capotillo? Nadie lo ha dicho. Las autoridades lo saben. ¿Por qué los muchachos están teteando? ¿Por qué los muchachos están olvidando? Se están olvidando de lo que nosotros entendemos que son los valores. Porque se perdió el respeto a la autoridad. Y lo que es peor, la autoridad se ha dejado irrespetar. Y lo que es mucho peor todavía que eso, que la autoridad no se respete ella misma. Entonces, nosotros no podemos pedir el orden en la casa cuando en nuestra casa nosotros, o pedir el orden fuera cuando nuestra casa es un desorden. O sea que yo creo que hay que atacar realmente qué es lo que está pasando, hacer estudios serios, que no sean negocios, de qué es lo que está pasando en esos barrios. Para mí eso es una expresión, es solamente una muestra de lo que está ocurriendo a nivel general en la sociedad dominicana, y eso es un botón solamente. Y es y es una parte de algo malo o parte de lo que se vive en la actualidad, de lo que los jóvenes entienden como su medio de diversión, como su medio cultural. ¿Cómo lo que pasa es que ellos lo están entendiendo que no están haciendo nada malo. Entonces la calificación que nosotros les damos desde un punto de vista no es el mejor, no es buena. Ya. Al no ser buena, pues, lógicamente es mala. Pero ellos entienden y le pueden preguntar a cualquiera de ellos si están haciendo algo incorrecto y van a decir que no, que ellos entienden que están haciendo lo correcto. Yo he oído muchas declaraciones de los intérpretes de música urbana que dicen, no, pero es que nosotros lo que hacemos es lo que oímos. Así es, lo que recogemos. Lo que recogemos en el barrio y pura y simplemente nosotros somos expresiones, portavoces de ese pensamiento. Entonces, vamos a atacar qué es lo que está pasando en lo cultural. Pero, mi querido Héctor, lo que yo veo es que es un proceso que ha sido tan rápido, que yo no veo un retorno a corto plazo a que volvamos otra vez a lo que éramos antes. Yo creo que una generación, por eso hablaba al principio que la guagua a nosotros se nos fue. Yeah. O sea, yo no puedo juzgar ni medir la calidad cultural, intelectual, sus capacidades de un muchacho de ahora con los criterios que yo tengo, porque sería un error, no sería justo. Son parámetros distintos. Son totalmente diferentes. ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso del magistrado Jorge Subero Isa. Él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, también de la Junta Central Electoral. El magistrado Subero Isa, toda la gente que hemos tenido el atrevimiento después de viejo de estudiar Derecho, sabemos que si alguien tiene que aprender algo de responsabilidad civil, por supuesto, tiene que buscar la Biblia ahí, porque él es un doctrinario en ese sentido. Y bueno, pues referente de esta sociedad. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Bien, continuamos con esta entrevista con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Jorge Subero Isa. Usted fue presidente de la Junta Central Electoral. Estamos a días del próximo domingo, ya hay unas votaciones del mes de febrero. En mayo tenemos otra. Si le pueda dar un consejo a los miembros, antes eran magistrados de la Junta Central Electoral, y alguna pues recomendación a la población de este proceso que vamos a pues a comenzar ahora en febrero y terminamos en mayo, para o mantener las actuales autoridades o cambiarlas. ¿Qué usted en estos momentos que hay mucho estrés, sobre todo para las autoridades, están en el montaje de estos comicios? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría? Que cuenten correctamente los votos. Mire, el comportamiento de los ciudadanos dominicanos que han votado tradicionalmente, creo que desde el año 62 para acá, ha sido ejemplar. El problema no han sido el proceso electoral o las elecciones, más que el proceso electoral, porque el proceso electoral comprende todo. El momento es post-votación, donde lo complican no los ciudadanos no complican los procesos electorales, los complican y los contaminan los políticos y muchas veces los que han estado en la Junta Central Electoral. Entonces, nunca ha habido problema de la ciudadanía con respecto a votación. Los problemas, repito, han estado al momento de contar. Entonces, ¿qué les pido yo? Ahí yo estoy totalmente seguro de la seriedad, la serenidad y la honestidad de los integrantes de la actual Junta Central Electoral. Yo hasta este momento creo que van a desempeñar un papel como la ciudadanía espera. Nosotros, cuando yo fui primero suplente de César Estrella Sadalá en la Junta Central Electoral, palabras mayores. Pero había un compromiso institucional, tanto los 5 titulares como los 5 suplentes, todos teníamos un compromiso con la institución y con la ciudadanía. Hay mucha gente que no sabe, y lo digo ahora porque ellos no lo van a decir. Cuando nos nombraron en esa junta en el 94, el Senado de la República, que presidió César Estrella Sadalá y que me tocó a mí la honra de ser el suplente de César Estrella, los que ganaban un salario fijo eran los titulares. Y el salario era de 10,000 pesos. Y cuando un grupo de empresarios, porque fue un compromiso desinteresado de ese grupo, de los 10, de los 5 titulares y los 5 suplentes, era un compromiso con el país. Cuando un grupo de empresarios quiso darle un sueldo complementario, porque era imposible, todos que venían del ejercicio profesional, todos se negaron. Se mantuvo un par de años así, con un salario. O sea, había un compromiso institucional. Entonces, eran gente seria. Entonces, lo que yo pido a mis actuales amigos de la Junta Central Electoral es que cuenten los votos de la manera como debe ser. Hoy en día, la sociedad dominicana, la tecnología ha cambiado mucho del 94 para acá. Mi primera experiencia, no en el voto, sino en una mesa electoral, esto no lo había dicho yo nunca, en ningún programa ni en ningún sitio. Qué bueno. Yo trabajaba en lo que era en esa época el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto, en las elecciones que fueron unas elecciones municipales en el año 1968, porque se celebraban en ese primer periodo constitucional cada 2 años. En el 68 yo fui miembro de una Junta Central Electoral y me tocó desempeñar el papel de primer vocal en el colegio, no se llamaba así, se llamaba Mesa Electoral, que estaba en el local de Poase. Y posteriormente, todavía trabajando en educación, en el 70, antes de graduarme, se celebraron las otras elecciones generales. O sea,
he estado cerca. Y en eso que en la del 68 y del 70 eran momentos sumamente difíciles, políticamente muy difíciles para el país. Pero el comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar año tras año. Esperemos que este año los problemas que hubo en el pasado no se repitan, que esa experiencia nos sirva. Pero yo creo que a esta Junta Central Electoral hay que darle un voto de confianza. ¿Cómo no? Magistrado, un tema que usted conoce bastante, la parte judicial por su carrera, por o sea, su formación como abogado, llegó a las cúspides de la función de la carrera judicial y siempre pues tuvo que tener alguna relación con eso, aunque no dependía cuando usted era presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese estamento, de ese poder. Es la parte del sistema carcelario, del tema de las cárceles. Seguimos viendo muertes en las cárceles, seguimos viendo órdenes de salir, o sea, de estructuras que desde la cárcel mandan a cometer delitos y crímenes. Recientemente hemos visto en La Victoria que se hace un allanamiento y hay una tecnología de datas, de internet y de todo eso que bueno, no lo pueden tener ni siquiera los sectores más encumbrados de la sociedad. Tuvimos un plan de reforma carcelaria, de nuevos modelos y de cárceles y de una inversión, pero sigue habiendo un gran desafío que hasta el propio presidente de la República recientemente dice que bueno, que no estamos avanzando al nivel que queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el sistema penitenciario, con el manejo, con la parte de que aún garantizando sus derechos fundamentales, los derechos que tiene toda persona prevenida de libertad, ahora se le llama internos, pero que tampoco estructura del crimen puedan actuar a su ancha dentro de ahí, entonces lo que aparentemente puede haber algún tipo de complicidad? Lo que ha ocurrido recientemente con las parábolas que detectaron en La Victoria y muchísimos celulares y otros equipos de tecnología constituye una vergüenza. ¿Cuál sería la solución? A mi modo de ver, retomar el proyecto que se abandonó, un proyecto que se había montado principalmente con la cabeza de mi compueblano Roberto Santana, para diseñar, reformar todo ese sistema penitenciario, y por eso fueron tan exitosos aquellos programas frutos del nuevo modelo penitenciario. O sea, ahí no hubo ninguna queja, porque se estaban atacando las causales. A mí nadie me va a decir, usted utilizó la palabra clave, que todo ese sistema tecnológico, de tecnología que se encontró en La Victoria, no era posible su instalación, su manejo, sus operaciones, su diseño, si no era con un sistema de complicidad muy intrincado existente entre las autoridades con otras personas más. Pero de las cosas con que yo estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, por ejemplo, es quitarle a la Procuraduría General de la República todo lo que tiene que ver con la administración de las cárceles. O sea, eso tiene que haber una entidad que se dedique 100% a la administración de las cárceles. Las cárceles son un problema y mañana van a ser peores si no se toman las consecuencias, si no se toman los correctivos del lugar. Es penoso lo que ocurrió. Y hay un deterioro. Hoy en día las cárceles están en peores condiciones que hace 10 años. Y se gozan de más privilegios ahora que antes, porque los niveles tecnológicos son mayores. Y los medios de los contubernios, los sobornos y otras diabluras son mayores en la actualidad que antes. Entonces, la Procuraduría General de la República no puede manejar tantas cosas al mismo tiempo. Por eso que yo siempre es un
es un cuchillo, es una espada clavada realmente en el seno de la Procuraduría General de la República, el asunto de las cárceles. Pero mientras tanto, mientras el hacha va y viene y se crea esa institución, a veces vemos como que no hay sanciones porque o algún tipo de mensaje, por ejemplo en eso de la victoria, o sea, alguien tiene que, no sé, como que cómo entró ahí, bueno, por negligencia, por lo que sea. Uno siente como que deberían rodar cabezas. Sí, yo creo, por eso que hablo de que comparto con usted los niveles de complicidad que hay. Alguien tiene que ser responsable de eso. O sea, porque uno de los problemas que tenemos es la impunidad. No solamente la impunidad a nivel de administración de justicia, sino que perdonamos demasiado. Nosotros a veces perdonamos más de lo que olvidamos. O sea, nosotros quizás perdonamos muchas cosas, pero nosotros no nos olvidamos de muchas cosas que han ocurrido. Entonces, en este caso, digo que debe darse un ejemplo. Yo no he visto a nadie ni siquiera que estén investigando en relación con este caso. Entonces, un asunto de esa naturaleza, de esa magnitud, cuando en mi casa poner una parábola me da una lucha enorme. Imagínense en una cárcel, y entonces que manejen eso como si fuera realmente un call center, que es la expresión que ha utilizado la prensa nacional para referirse a ese tema. Así es. Magistrado, finalmente, una institución en la que usted es miembro, yo soy miembro porque estudié pero no he ejercido, lo que está pasando con el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Cuál es su pensar en ese sentido? Una vergüenza. Es vergonzoso lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados. Y yo le atribuyo la crisis a los políticos. Los políticos han penetrado en los gremios profesionales y le han hecho un daño extraordinario al gremialismo. Una institución como el Colegio de Abogados no es la política como política, sino la política partidista que la han llevado a esos niveles. Entonces, hoy en día, al cabo de tantas elecciones, resulta que el anterior presidente del Colegio de Abogados dice, bueno, yo no voy a dejar esto suelto hasta que se elija uno, yo voy a reasumir el papel otra vez. Entonces, ahora resulta que no tenemos ni una cosa ni otra. ¿Hasta cuándo va a durar eso? No sabemos. Pero eso habla muy mal realmente de la calidad y del compromiso de nuestra clase de abogados. Hubo un pugilato de si el Tribunal Superior Electoral podía o no intervenir en esa litis como órgano judicial. ¿Usted tiene alguna opinión en ese sentido? No, porque no conozco la sentencia, o sea, no conozco la decisión que tomó el tribunal. Sí, me sorprendió, porque yo entendía que su materia era electoral. Me sorprendió, pero no puedo juzgarlo si tiene razón o no tiene razón, porque no conozco la sentencia en su extensión. Y usted que sabe de eso, que hay que conocer la sentencia para opinar de un caso, ¿verdad? Porque, así es. Sí, sí. Definitivamente, ¿usted cree que el Poder Judicial marcha dentro de las precariedades y de todo como Dios manda, con respeto a lo que usted lo dejó, cómo va, cómo sigue? Yo creo que está en las mismas condiciones. O sea, el Poder Judicial, igual que el Poder Judicial de cualquier país del mundo, la gente nunca tiene una buena percepción del mismo. O sea, mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el problema que tiene Trump con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que está a punto de dictar un fallo, si ya no lo ha dictado. O sea, pero donde quiera, lo que ha ocurrido en El Salvador recientemente con la decisión de la Sala Constitucional, que siguió el ejemplo de Nicaragua, siguió el ejemplo de Bolivia, siguió el ejemplo de Costa Rica. O sea, en ningún país, yo no conozco ningún país, yo he visitado medio mundo, no conozco ningún país donde la gente esté conforme con su administración de justicia. La República Dominicana no es una excepción. ¿Cómo no?
Y sobre todo con una decisión de un juez que favorece a un 50 y afecta a un 50 y a veces hasta el que favorece entiende que no, que debió ser algo más. Entonces, lo que finalmente nunca se produjo fue lo que Sten alguna vez vaticinó, si iba a haber un choque de trenes entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Lo hay, lo ha Lo habido, hay. lo hay, claro. Lo que pasa es que no se ha reflejado a nivel de opinión pública. Y al choque de trenes que yo me refería era obviamente no era, la gente quizás pensó que era un choque de dos camiones o de dos trenes, no, era choque de instituciones. O sea, y realmente lo que pasa es que a mucha gente no le conviene que eso se diga, pero el choque de trenes se ha producido porque la misma Suprema Corte de Justicia ha desconocido decisiones del Tribunal Constitucional. Ese es el choque de trenes. El choque de trenes es la confrontación que se origina entre dos sentencias. Entonces, no siempre la Suprema Corte de Justicia ha acogido lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, se ha caído en un limbo. Hay más de un limbo jurídico en eso. La Suprema incluso se ha rebelado contra decisiones del Tribunal Constitucional. Dice, no, eso dicen ustedes, pero nosotros decimos otro. O sea, pero no obstante a eso, debo decir que las circunstancias en que yo hice ese pronunciamiento son diferentes a las de hoy. Claro. Porque yo era presidente de la Suprema Corte de Justicia y yo no quería que a mi corte le quitaran atribuciones, que fue el propósito, de quitarle atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, y yo decía que no. Pero hoy en día, usted era presidente de los dos a la vez, de la Suprema Corte, obviamente también el tema del Poder Judicial, cómo se creó, pero además como fungían también para la acción de inconstitucionalidad como sala constitucional, también usted presidía eso. Así es. Pero debo decirle que si me preguntan a mí hoy de qué opino yo del Tribunal Constitucional, yo lo he dicho en otras ocasiones, sí, claro. Ha tenido más luces que sombras. Ha tenido más luces que sombras, pero no renuncio a la posición de que yo tenía anteriormente. Porque se ha producido. Se ha producido, lo que pasa es que no... Eso es una historia que algún día se sabrá por qué nació el Tribunal Constitucional. Es una idea, es una historia que está oculta. Y yo no creo que sea a mí que me corresponde revelar la verdadera razón por la cual se creó el Tribunal Constitucional en la República Dominicana. ¿Cómo no? O sea, que usted en su memoria en algún momento no... Lo que pasa es que yo tengo ciertas reservas, mi querido Héctor, con las memorias, porque si yo revelo todo lo que yo sé, van a quedar muy pocos santos en los altares. No me diga. Además de que violaría el secreto de las deliberaciones. Y yo he dicho que bajo ninguna circunstancia voy a violar el secreto de las deliberaciones. Por eso, en muchos casos famosos en los que yo tuve que intervenir, siempre he sido muy reservado con respecto a revelar lo que ocurrió, porque no quiero poner en evidencia ni violar el secreto de las deliberaciones. A propósito, finalmente, ¿usted cree que la ley 124 podría también impactar en el tema más de los abogados con el asunto de revelar secretos y cosas así, que es lo que sea ya no solamente el secreto profesional, que solamente se piensa en el periodista, pero igual el médico, el sacerdote, el abogado en el ejercicio? ¿Qué usted cree que se debe hacer con esa legislación? Esa ley yo fuera el presidente, la recogiera y sometieron un proyecto. Creo que hizo muy bien el presidente con esa comisión de periodistas y abogados para buscar no el consenso. Yo no soy muy amante del consenso. No, yo creo que la disidencia es buena, porque es parte de la democracia. Pero creo que las observaciones que se han hecho deben de tomarse en cuenta. Es un ruido innecesario en un tiempo de campaña que ha provocado esta ley que no le conviene absolutamente a nadie. Yo fui el presidente, la recogiera, sometieron un nuevo proyecto, tomando en consideración las observaciones muy válidas que se han hecho en algunos sectores. Eso como derogarla y depositar y someter otro nuevo. Pudiera ser una fórmula o modificar esa pura y simplemente. Pero yo sé que es llevarme al presidente a que se cometiera un ruido necesario en este momento. ¿Cómo no? Muchas gracias, magistrado. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.